Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Sin Corrupción. Es importante que todos los ciudadanos conozcamos qué derechos tenemos, cuáles son nuestros derechos fundamentales que son reconocidos en la Constitución y que no se pueden dejar de respetar incluso si uno se encuentra investigado en un caso penal. En esta oportunidad tenemos la presencia del ex procurador anticorrupción Cristian Salas, experto abogado procesalista que nos podrá desarrollar punto a punto qué derechos tenemos y cómo los debemos reclamar. Nos encontramos en estudios con el doctor Cristian Salas, ex procurador especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Bienvenido, doctor. Gracias por su presencia. Gracias por la gentil invitación y con todo gusto para absorber las dudas legales a aquel lugar. Doctor, usted es un especialista en derecho procesal penal. Quisiéramos saber cuál es su opinión en relación al reclamo de la familia del señor Alan García por una supuesta vulneración al debido proceso y porque en realidad lo que existió sobre él es un proceso penal que en el camino se convierte en persecución política, lo que habría llevado finalmente a que el señor Alan García decida quitarse la vida minutos antes de una intervención de detención preliminar judicial. Bueno, en el caso de la investigación contra el señor Alan García, vemos un ejemplo más de irregularidades que en los demás procesos vinculados al caso Lavallato o Odebrecht. En el caso puntual del señor García, una primera gran irregularidad que notamos ubicándonos en la diligencia de allanamiento y detención fue que, por ejemplo, antes de que el mismo investigado tomara conocimiento de qué se trataba de la diligencia, si era un allanamiento, si consistía en una detención preliminar, antes de que él asumiera ese conocimiento, ya se tenía en la puerta, junto con el fiscal, junto con los policías, a una periodista de un medio de comunicación. ¿Esto qué refleja? Algo peligrosísimo, que desde la autoridad de investigación, el Ministerio Público, se está filtrando información, pero no información cualquiera, sino información que está protegida por la reserva de la investigación, que es un mandato legal, no es que lo digamos los abogados, es un mandato legal. Y esta reserva de información tiene una razón de ser. ¿Cuál es? Hay ciertas diligencias de investigación que no pueden ser de conocimiento de terceros, es decir, fuera del investigado, fuera de su abogado, fuera del fiscal, fuera de la policía, fuera del juez. Hay cierta información que nadie puede conocer. ¿Por qué? Porque si se da a conocer, se vulnera la dignidad humana de ese investigado. Sospechoso, ciertamente, investigado sin duda, pero aún bajo el manto de protección de un derecho fundamental, la presunción de inocencia. Cuando el mismo fiscal, la misma autoridad encargada de custodiar la legalidad de esa actuación, filtra información a un medio de prensa, quiebra ese derecho, rompe esa obligación estatal. Y ahí tenemos una primera gran irregularidad. La segunda irregularidad la hemos visto todos en el video. No es una diligencia correctamente desarrollada. Los que hemos intervenido en diligencias de investigación y detenciones sabemos que ese no es el procedimiento. Sabemos que el fiscal no puede entrar con engaños, con generalidades a una casa. Tiene que explicar desde la puerta cuál es la razón de ser de su presencia ahí, cuál es el cargo que ocupa y qué diligencias va a desarrollar para que la persona que le va a abrir la puerta esté plenamente informada de para qué va a consentir el acceso del sujeto. Si la autoridad no tiene ese consentimiento para ingresar, obviamente va a hacer uso de la fuerza pública que la orden judicial le permite, pero no puedes entrar bajo engaños, bajo generalidades, tratando de sorprender a la persona que está en la casa. Segunda irregularidad. Tercera irregularidad, cuando se ingresa, en lugar de abordar, obviamente con los cuidados respectivos, a la persona que es sujeto de la medida, se le hace una entrevista y una conversación estando el sujeto en una posición que no es la correcta para la intervención, sino que se le permite justamente ese retiro y terminamos en un desenlace terriblemente fatal que termina por enturbiar la diligencia en sí. Obviamente aquí van a tener que determinarse luego responsabilidades funcionales, ¿no es cierto? ¿Habrán responsabilidades tanto en el equipo policial, en el juez
o fiscal que haya revelado esta información pese a que tenía esta prohibición de acuerdo al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica del Ministerio Público y del Poder Judicial también? Sin duda que sí, hay una responsabilidad administrativa funcional que en su momento se va a tener que determinar, ¿no? Seguramente un contexto diferente, porque hoy prácticamente todas las irregularidades que se desarrollan en estas investigaciones son apañadas desde el mismo Ministerio Público y desde el Poder Judicial. Así que en su momento, sin duda, estas responsabilidades van a tener que determinarse. Doctor Salas, la familia indica que ha existido una celada para con el señor Alan García. Y al abogado en una investigación, al investigado también se le exige una conducta procesal idónea y correcta. ¿Acaso esa exigencia de esta conducta idónea no resulta también obligatoria para el juez, para el fiscal, para la policía? ¿Acaso ya no tenemos aquí un proceder de estos actores dentro del proceso que ya está distorsionando esta obligación de idoneidad que deberían desarrollar? Tengo una opinión muy clara al respecto. Entiendo que en el contexto del cumplimiento de funciones es muy posible que los agentes estatales, en su labor legítima de perseguir el delito, pueden incurrir en excesos. Y es por ello que la misma norma establece ciertos mecanismos para repeler esos excesos, como es la tutela de derechos. O sea, como el habeas corpus. O sea, hay mecanismos que la misma ley establece porque es muy posible que estas autoridades se puedan exceder, puedan cometer arbitrariedades y demás. En el caso puntual del señor García, la presencia de un medio de comunicación refleja un ánimo malicioso de la autoridad de investigación, porque la Fiscalía ni la Policía tienen por qué generar una especie de círculo mediático o exposición pública de una diligencia que es estrictamente reservada y que tiene su fin particular. Cuando esta información es compartida con medios periodísticos, lo que se busca, ¿qué cosa es? ¿El esclarecimiento de la verdad? No. ¿Cumplir con la diligencia? No. Lo que se busca es presentar al investigado, en este caso al que iba a ser detenido, presentarlo enmarrocado y siéndolo trasladado en una patrulla policial. Y si a esto le sumamos que previo a que el señor Alan García tuviera conocimiento de la existencia de una orden de detención preliminar en su contra, habían comunicaciones a través de las redes sociales o de medios de comunicación que ya pedían, clamaban por una fotografía del señor García esposado, pero él todavía no había sido notificado. Esto también suma a la teoría de esa filtración de esa información desde el Ministerio Público o desde el Poder Judicial. Es claro que en los casos Odebrecht hay un filtrado de información que proviene de la autoridad que tiene el privilegio de esa información, que es el Ministerio Público, o por lo menos el Poder Judicial. Pero ¿quién gana en todo este contexto con la publicidad de las diligencias de allanamiento, de las incautaciones, las imágenes de los detenidos dentro de su casa? ¿Quién gana con todo eso? ¿Quién asume una presencia pública que busca un cierto reconocimiento o generar presión en los jueces para luego aprueben los pedidos que formulan en las audiencias de prisión? ¿Quién es el que se ve favorecido con toda esta indebida exposición mediática de cada diligencia? La Fiscalía. Entonces, yo estoy seguro que en su momento, quizás no ahora, pero en su momento, responsabilidades funcionales se van a tener que dar, porque a raíz de esta situación tenemos desenlaces trágicos como el caso del expresidente. Que debían o no debían haber ocurrido. Cuando nos ha tocado formar parte del Estado, desde una procuraduría o una fiscalía, cualquier irregularidad chiquitita que se cometiera en contexto de una diligencia generaba un tremendo shock en el despacho fiscal o en la procuraduría. Imagínate en este caso, parece que no ha pasado nada. En el contexto de un allanamiento, una detención, un expresidente se ha matado. Y parece que no ha pasado nada. O sea, frente a eso, la Fiscalía de la Nación debió de inmediato de tomar acciones sobre este trabajo. Claro, Control Interno lo hizo, dada la magnitud, inició acciones. Pero como usted dice, la Fiscalía de la Nación debía también haber adoptado acciones porque lo que se estaba revelando es que este cuestionamiento que hacía la familia y el mismo Alan García de la existencia de una persecución política en un caso penal, ¿no?, se estaba haciendo realidad. O el Poder Judicial, con su presidente, ¿acaso no tienen que explicarnos cómo es que esta noticia sale a los medios de prensa desde el Poder Judicial? Y pareciera que no ha pasado nada,
Porque mira, ayer, anteayer, ayer y hoy se está desarrollando una diligencia supuestamente secreta y reservada en la Procuraduría de Brasil, y en tiempo real vemos tweets de ciertos medios de comunicación que prácticamente, con comillas, dicen lo que está en este instante diciendo Barata. Entonces, ¿cómo explicamos que esa información tan confidencial esté siendo expuesta? Y de una colaboración eficaz que es reservada. Mucho más reservada que cualquier diligencia. Si el Congreso le ha pedido esa información al Ministerio Público, se ha negado. Si otros medios piden tener acceso a la información, se les niega. Pero sí hay ciertos medios que sí sacan información de fondo. Efectivamente. Y doctor, en el caso de la filtración de información y en el caso de convocar a la prensa para el momento de la detención preliminar, previa a la detención preliminar del señor Alan García, si tenemos un fiscal presente y ve a una reportera a su lado, ¿qué debe haber hecho el fiscal en el caso de la detención preliminar? ¿Y qué debería hacer el fiscal ahora en la realización de las diligencias que son secretas y ve que o toma conocimiento que a través de las redes en tiempo real se está difundiendo? Porque aquí protestamos, denunciamos, pero como nadie hace nada, pareciera que esto fuera normal. Y no lo es incorrecto. Pero el fiscal, ¿qué debería hacer si está tomando conocimiento de que la información que se está diciendo en una declaración secreta está saliendo a través de las redes? O si un fiscal está entrando a la casa de una persona que tiene que detener, en este caso al señor Alan García, y ve a un reportero a su lado. Para que el ciudadano entienda, el fiscal tiene el poder coercitivo. El fiscal, a su vez, tiene la obligación de preservar la reserva de la investigación. ¿Es una obligación o es una decisión? No, es su obligación, porque la ley lo establece así. La investigación es de carácter reservado. ¿Quiénes son los únicos que pueden tener acceso a esa información? El fiscal, la policía, el juez, la defensa del investigado, el investigado y el agraviado. Son los que pueden ¿La tener prensa conocimiento. es parte de un proceso como para que pueda tomar conocimiento? Ni la prensa pueden tomar conocimiento de una investigación reservada, porque se busca proteger la presunción de inocencia del sujeto investigado. En este caso, yo, fiscal, me doy cuenta que una diligencia tan protegida y reservada, que debe ser un allanamiento, una detención preliminar, tengo a una reportera a mi lado con el micro en mi boca. ¿Yo qué hago? Señor policía, por favor, acordone la zona, aísle a la prensa, porque vamos a cumplir la diligencia. Que todavía no se había notificado. Así es. En este caso, el fiscal estaba en la puerta. Y parecía que fuera un equipo que iba con la prensa más. Parecería que fuera imagen institucional del Ministerio Público que estaba cubriendo la diligencia. Y que todavía se podría admitir, incorrecto. Pero ese era un medio de comunicación privado, ajeno totalmente a la investigación. Que ponía incluso en propio riesgo la propia diligencia. ¿Ya? En estos casos, en casos similares, donde se ha exhibido a los investigados en prensa con trajes a rayas, donde las autoridades han anticipado ciertas medidas, donde las mismas autoridades de investigación han concluido responsabilidades antes de que concluya el proceso, como es llamar delincuente a cualquier investigado, ya el Perú fue condenado internacionalmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha anulado procesos en el Perú en materia de terrorismo por circunstancias muy similares a esta, porque se exhibe ante la prensa a los ciudadanos sospechosos e investigados y se les presenta como presuntos culpables. Hoy estas medidas de prisión preventiva que se están dando, ¿cómo pintan a los procesados? Como presuntos delincuentes, como presuntos culpables del delito, cuando en realidad estamos en fases de investigación aún y donde la presunción de inocencia es la que prima. Esta etapa del proceso no le permite al fiscal o al juez o a la policía adoptar acciones que atenten o que estén dirigidas a quebrantar la moral o la dignidad del investigado. Trascendente pregunta, porque justamente esa es otra irregularidad. Tenemos una llamada estrategia que no es una estrategia, sino que es un acto violatorio de la ley, que es: pido prisiones preventivas, encierro a las personas y, presionadas porque se le ha afectado su libertad, van a hablar. Eso no es una estrategia legal, eso es coactar, presionar, intimidar a un ciudadano para que firme lo que el fiscal le pone a la mesa. La ley, el Código Procesal Penal, prohíbe cualquier mecanismo de presión, de coacción, de intimidación
para vulnerar la voluntad libre del que quiere reconocer responsabilidad o aquel que quiere declarar. El Código Procesal Penal lo prohíbe y lamentablemente esa mal llamada estrategia utilizada con las prisiones preventivas es ilegal. En este contexto, reitero, Jenny, no se va a ver eso, pero va a llegar el momento en que todo esto se mire hacia atrás y se van a ver la serie de irregularidades y cuál es el peligro que tenemos y tememos como ciudadanos. Que el caso Lavallato, que debe implicar descubrir la verdad y sancionar a todos, no solo a funcionarios, a políticos, sino también a empresarios y sector privado, llegue a nada. Porque con estas graves irregularidades, ¿qué va a pasar? Más adelante estos procesos van a ser sometidos al escrutinio de la Corte Interamericana y van a ser anulados. Y todo va a quedar en nada. En el caso del señor García, la familia podría reclamarle al Estado peruano una indemnización precisamente por este acto en el cual ha quedado ya totalmente evidenciado que una intervención de detención preliminar judicial había sido comunicada a personas ajenas al proceso y que más bien habrían buscado, ¿no?, ese escarnio, esa humillación, ¿no?, al querer tomar una fotografía, y para ello se usó al Ministerio Público y al Poder Judicial? Cuando en su momento se devele, si es así, que Fiscalía ha estado llevando estos casos de la mano o en contubernio con cierto sector de la prensa, a quienes le facilitaba copia de los acuerdos de colaboración, las declaraciones de los postulantes a colaboración, los documentos privados que ha ido incautando, las imágenes de las detenciones o las incautaciones, a quienes le avisaba por anticipado la diligencia que iba a hacer. En su momento, si eso se logra probar, señores, aquí vamos a tener nulidad de procesos, responsabilidad de las autoridades de investigación y sin duda las familias de los afectados van a poder solicitar contra el Estado las indemnizaciones correspondientes. ¿Cómo podría demostrarse en una investigación? ¿Con levantamientos del secreto de las comunicaciones, impacto de celdas, declaraciones de las personas que estén, digamos, vinculadas a esta filtración de información? Porque también hemos visto que ciertos medios de comunicación pretenden, ahora que han sido evidenciados en esta incorrecta participación en esta detención preliminar judicial, pretenden ampararse en el secreto profesional. ¿El secreto profesional es absoluto, doctor Salas? Como todo derecho, incluso la libertad, hay restricciones. La libertad como derecho máximo tiene sus limitaciones en medidas como son, por ejemplo, las detenciones preliminares o las prisiones preventivas bien fundamentadas. Lo mismo ocurre con el secreto profesional, en el que se pueden amparar los abogados, el secreto de confesión, en el que se pueden amparar los curas o sacerdotes, y el secreto profesional del periodismo. No son absolutos, tienen ciertas limitaciones. ¿Cuál es la limitación de estos derechos especiales? Cuando no se incurre en vulneración de otros derechos en ese ejercicio. Cuando un abogado, en el contexto de asesoría de un investigado por lavado de activos, por ejemplo, toma conocimiento de que hay riesgo de que el dinero que esté ingresando a sus cuentas como producto del pago esté contaminado con actos de lavado de activos, está obligado, ojo, a denunciarlo. La ley lo establece así. Es una obligación. Es una obligación. No podría ampararse en el derecho de la confidencialidad. No, hay límites. Lo mismo ocurre en el caso del periodismo. Si yo como periodista desarrollo un acto ilícito en el ejercicio de mi profesión, yo no puedo ampararme en eso. Ejemplo, coimear a un funcionario para que me dé la información. Estoy cometiendo un delito, porque ese funcionario está quebrantando sus deberes funcionales y sobre pretexto de confidencialidad de la información y de mi fuente, yo no puedo hacer eso. Estoy cometiendo un delito. Entonces, hay límites para esto. Porque tampoco podría descartarse en este caso si el juez o fiscal reveló esta información de la detención preliminar judicial a cambio de dinero. No lo podríamos saber en este momento. Podría haber ocurrido. Es una hipótesis, o también en contexto de encubrimiento. Tratar de encubrir a cierto sector de investigados y tratar de hundir, atacar, acorralar a otro sector de políticos. Tratar de proteger sectores privados en este contexto del caso Lavallato y atacar y apuntar solo las miradas a los políticos o funcionarios corruptos. Eso es un encubrimiento también. Y eso no podría ser justificación de un secreto profesional del periodismo. Nos gustaría que nuestros televidentes, los ciudadanos de a pie, puedan entender, doctor, la diferencia entre esta medida de detención preliminar
y el de la prisión preventiva. El desarrollo del derecho procesal penal en el mundo precisamente ha enfocado en la protección de los derechos del imputado, especialmente el de la libertad. Entonces, uno de los grandes avances en el nuevo modelo procesal penal es que ya no se le puede privar de la libertad a una persona si es que no se le da oportunidad de defenderse, ¿no? Por eso tenemos la prisión preventiva. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es secreta la detención preliminar judicial y por qué es pública la detención o la prisión preventiva? Muy simple. La detención preliminar se da antes del proceso penal, antes de que el fiscal impute una conducta al investigado ante el juez. Antes de eso, ¿para qué sirve la detención preliminar? Para capturarlo de inmediato, impedir que huya en ese momento y esperar su decisión para iniciar el proceso. Detención preliminar. Ejemplo, una persona denuncia un caso de violación, pero que ha ocurrido hace mucho tiempo, no hay flagrancia. Y esta persona dice, el violador va a venir a mi casa porque es mi padrastro. Y hoy viene, acá están las pruebas, mire, tengo la truza manchada de sangre, con semen y demás. Tengo a mi mamá como testigo, tengo una carta de puño y letra del sujeto que determina que efectivamente tiene relaciones sexuales conmigo, que soy su hijastra. Acá está. La pregunta es, ¿el fiscal al recibir eso y teniendo conocimiento que el sujeto va a llegar, puede solicitar una orden judicial al juez para capturarlo de inmediato y luego iniciar su procesamiento? Sí, esa es la detención preliminar judicial. Por un tema de urgencia, inmediatez, capturarlo y esperar el inicio del procesamiento se le detiene. Detención preliminar. Totalmente secreta, porque si se le informa a ese sujeto, el sujeto nunca desaparece y huye y te malogra todo el proceso. En cambio, la prisión preventiva es: necesito detener a esta persona para que afronte todo el proceso privado de su libertad. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que en algún momento pueda evadir la acción de la justicia fugando o pueda, estando libre, coaccionar a los testigos, entorpecer, destruir pruebas y demás. Lo detengo para todo el proceso. Y esa audiencia sí es pública. ¿Por qué? Porque la afectación es mucho más grave. La detención preliminar es de 48 horas o 10 días máximo. En cambio, la detención preventiva para el proceso puede ser de 9, 18, 36 meses. Es mucho más grave. Entonces, ¿qué se necesita? Que el juez escuche, ya no solo al fiscal ahora, sino que escuche también a la defensa, para ver si existen o no elementos que lo vinculan al delito, para ver si existe o no peligro de fuga o de entorpecimiento. Son dos diligencias totalmente diferentes. Entonces, por el carácter de público que tiene, digamos, la realización o el pedido, el requerimiento de prisión preventiva formulado por un fiscal, puede participar la prensa, puede tomar conocimiento de la prensa, pueden haber ahí cámaras de la prensa. Porque la audiencia es pública. Es pública. Sí. Ahí no están cometiendo ningún tipo de infidencia en ningún extremo. Así es. Pero si la detención preliminar tiene el carácter de secreta, confidencial, y existe un medio de comunicación ahí, hay una afectación. Hay una afectación. A la propia diligencia. O sea, el mismo, imaginemos, vamos a ponernos en el supuesto que es el fiscal el que filtra a la prensa esa información de que va a ser hoy una detención preliminar a las 10 de la mañana. Eso sería una terrible inconducta del propio fiscal. ¿Por qué? Porque él mismo está poniendo en riesgo la labor que está obligado a hacer. Y segundo, porque además está exponiendo indebidamente a un ciudadano sospechoso, pero bajo la presunción de inocencia, al escarnio público. Se afectan dos obligaciones. En el caso de la prisión preventiva, donde sí hay audiencia, lo que hemos visto son otra serie de irregularidades. Por ejemplo, llevar a los procesados con chalecos que dice imputado o detenido. Eso es hacer escarnio. Y por ello ya la Corte Interamericana ha sentenciado al país. Efectivamente. Mira, es así que eso está prohibido, que el mismo código dice, en todas las audiencias, los procesados deben llegar sin grilletes. Si ni siquiera está permitido que te hagan grilletes, ¿cuál es la necesidad de ponerle detenido para la foto? Es la humillación, el escarnio, el quebrantamiento de la moral, que es un concepto que ya ha desarrollado la Corte Interamericana para poder determinar que sí ha habido una vulneración al debido proceso. Así es. Y eso lo van a usar, créeme, las defensas de estos procesados. Nosotros con estas observaciones no estamos diciendo que se frene todas las investigaciones. Estamos exigiendo que se investigue y se procese, pero con el debido proceso. Porque si no, todo esto va a ser nada más un circo y termina todo anulado. Y quedamos en una impunidad terrible en estos casos. Incluso ni las declaraciones de colaboración eficaz servirían al ser declarado nulo un proceso. Efectivamente. Doctor Salas, ¿qué es lo que tiene que hacer la familia en este caso? Bueno,
primero, nuestra solidaridad, obviamente, independientemente si estábamos o no de acuerdo con las ideas políticas de este personaje histórico que ha sido Alan García. Proceder conforme a ley es lo que corresponde. Y proceder conforme a ley implica que su defensa en su momento recabe todas estas irregularidades y, de determinarse que son efectivamente acreditadas, solicitar las demandas de indemnización al Estado. Ya obviamente en los procesos su defensa no puede participar porque ya se extinguió la acción penal contra el investigado, pero lo que sí podría plantear son las quejas funcionales contra los que ellos consideren los responsables de estos errores garrafales. Entonces, hay mucho que hacer todavía para descubrir la verdad de qué es lo que sucedió en estas presuntas irregularidades por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial. Sería una tarea fundamental identificar quién fue, juez o fiscal, el que pudo haber revelado esta información. Sin duda que sí, porque no es una cosa que la pasemos a la ligera, porque si esto se hace pasar a la ligera, como ha ocurrido en muchos casos, vamos a tener lo que hasta ahora tenemos. En este momento Jorge Barata está declarando y periodistas están tuiteando qué está diciendo. ¿Cómo explicamos eso? ¿Y qué debería hacer el fiscal en ese momento que sabe que esa información reservada está saliendo en redes? Si eso ocurriera en cualquier despacho fiscal, el fiscal inmediato paralizaría la diligencia, ordenaría que todos saquen sus celulares, que nadie entre con celular a la diligencia y que el filtrado de información se investigue. El mismo fiscal tendría que ordenar una investigación por ese filtrado de información. ¿Eso se está haciendo acá? Lamentablemente no. Sería otra irregularidad más por parte de los fiscales encargados de cada declaración y sobre todo de la fiscal de la Nación. Consideramos que si esto se demostrara, doctor Salas, como una persecución política, que es algo que nunca debió pasar, porque un proceso penal que se inicia debe concluir con una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, pero debe seguir un curso normal porque la ley es igual para todos. Pero si se llegara a determinar la existencia de persecución política, ¿qué debería pasar con la actual fiscal de la Nación, con el actual presidente de la Corte? ¿No deberían ser retirados de su cargo por haber permitido que se desnaturalice una investigación penal transformándose en una persecución política? Van a generarse responsabilidades funcionales y en su momento quizás hasta penales si se determinan medios probatorios que evidencien cierto favorecimiento al sector de investigados. Agradecemos su presencia, doctor. Todos sus aportes son muy valiosos para los ciudadanos que necesitan conocer que todos tenemos derechos fundamentales, incluso estando sometidos a una investigación. Muchísimas gracias. Lo esperamos en una siguiente oportunidad. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición y los esperamos en una próxima oportunidad en este su programa Sin Corrupción.